Y estamos con Omar Plaini, senador provincial bonaerense, secretario general de Canillitas y secretario gremial del PJ bonaerense. Omar, te saluda Julián Saúd, Luciana Espíndola de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo para ambos, un saludo a todo el equipo y a los oyentes también. Muchas gracias. Bien, todo bien, gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, queremos hablar de trabajo, ¿no? Y hoy, 1 de julio, conmemorar la muerte de Perón, que bueno, siempre la muerte es una fatalidad, pero sí no deja de ser un símbolo, ¿no? En un momento, no solo la Argentina, sino el mundo está buscando herramientas para resolver un problema que también parece ya no solo endémico, sino pandémico, que es el desempleo. ¿Cuál es tu mirada en el siglo XXI, en el 2021, desde la conducción, no solo de un gremio, sino también siendo parte de la CGT? Bueno, creo que es el drama que vive la humanidad hoy, un capitalismo altamente concentrado, capitalismo totalmente depredador de derechos sociales, y este es el gran desafío que tiene la humanidad. Fíjate que estamos hablando hoy que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro creador de la doctrina y filosofía justicialista, Juan Perón, y él ya a mediados del siglo pasado tenía la virtuosidad de haber generado una escalera social que permitía que el hombre y la mujer de trabajo tuvieran un derecho, un piso de derecho. Y hoy estamos en el siglo XXI y está en duda ese piso de derecho, está en discusión, está en problemas y se ha desmejorado en el mundo en general, en Argentina en particular. Por eso cobra tanta trascendencia este hombre, que yo lo llamo el hombre de los 3 siglos, que todavía no ha sido superado por ningún estadista. Por eso clave discutir hoy el empleo y el empleo de calidad, el empleo registrado, el empleo con recibo de sueldo, de aquel que hablaba el peronismo de mediados del siglo pasado, donde hablábamos de productividad, de este empleo de calidad, del piso de derechos. Bueno, esta es la gran discusión que tenemos hoy. Si hablamos de Argentina, es el gran desafío que tiene el actual gobierno de carácter nacional y popular para salir de esta angustiante informalidad que vive hoy nuestro país y estos niveles de pobreza e indigencia realmente que nos alarman a todas y a todos. Omar, algunos datos que incluso sacaba de una nota que vos publicaste en la letra P. El 10,2% dio de desocupación en el primer trimestre del año, además de la informalidad que vos la nombrabas y que es muy alta. Y en un contexto, después de 4 años de Mauricio Macri, parecía que el gobierno con hacer 2 o 3 medidas podía revertir la situación. La pandemia lo que hizo fue mostrar con crudeza el nivel de desigualdad que existe en la Argentina. ¿Cómo se recupera empleo concreto en la Argentina? ¿Es una utopía? No. Estamos hablando que eso se logró a mediados del siglo pasado, con un país que no producía absolutamente nada, un país de tinte agroexportador, y Perón lo industrializó, y no tenemos que ir muy lejos. El propio Néstor Kirchner retoma aquellos principios, aquella bandera del peronismo del 45 al 55 en el 2003, y reduce, en la finalización del mandato de Cristina Kirchner, reduce a 6,9 el nivel de desempleo, cuando Kirchner lo tomó con más votos que lo que él había obtenido. Él había obtenido el 22% y estaba en 23-24% el desempleo, y la pobreza estaba en el 54%, y al final del mandato de Cristina la dejó por debajo del 30%, con lo cual quiere decir que es posible, claro que es posible. Es cierto que en el medio de una pandemia, un enemigo silencioso e invisible que ataca a toda la humanidad. Pero también no es menos cierto que nosotros tenemos que proyectar cuanto menos un plan trienal o quinquenal para avanzar sobre esta posibilidad que te dan crisis de esta magnitud, de esta naturaleza, que es volver a recuperar primero el mercado interno para después tener posibilidades de proyectarnos en el campo de las exportaciones internacionales. Por eso me parece una medida buena la que se está tomando ahora con el tema de la hidrovía. Tenemos que poner la centralidad de algunas cuestiones que son de fondo, y me parece que hacia allí tenemos que caminar, o sea, salir de esta, me parece, buena intención del gobierno de un Estado que articule con los distintos sectores de la sociedad para pasar a una fase superior que para mí debe ser un Estado regulador.
Bueno, tuve una definición. Hay distintos planteos. Me gustaría saber tu opinión. Una tiene que ver con sectores vinculados a la iglesia, a los movimientos sociales, que plantean un ingreso básico universal. ¿Vos eso lo ves como contrapuesto, como complementario? No, yo veo que los propios movimientos sociales y la propia iglesia, sobre todo a través del Papa, están defendiendo lo mismo que defendemos nosotros en esta etapa, sobre todo los movimientos sociales, el trabajo registrado. Sí. Primero porque vos no podés vivir del asistencialismo. Decía nuestro creador, el hombre debe producir por lo menos lo que consume, y es inevitable que esto sea así. Los brazos del Estado no van a alcanzar. Si crece la indigencia y crece la pobreza, hay un momento que eso se fractura, indudablemente, aparte de la indignidad que significa vivir del asistencialismo para la persona humana. Sí, sí. Ahora bien, eso hay que ponerlo en práctica, está claro. Bueno, ahí tendrá que haber políticas, sobre todo fiscales, muy importantes para las pequeñas empresas, para las pymes, que son las grandes dadoras de empleo. El 80% del empleo lo generan las pymes en la República Argentina. Entonces, estas son cuestiones que las herramientas, los instrumentos lo tiene el gobierno. Y me parece muy interesante que los movimientos sociales discutan la generación de trabajo y trabajo genuino. Y en cuanto, mira, Perón estableció dos tipos de sindicalismo. El sindicalismo nuestro, que él lo resignifica, por eso la potencialidad que tiene el sindicalismo argentino en el contexto mundial, que no solamente está para discutir conflictos y condiciones salariales y laborales, sino que además es generador de una serie de servicios, de todo tipo de servicios, que nos permite ser administradores también. Y lo otro era el sindicalismo del cooperativismo, ese cooperativismo que nosotros conocimos en el interior de nuestro país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que son los generadores de varios servicios que tienen los ciudadanos. Bueno, hacia allí hay que ir y hay que organizar ese cooperativismo también, pero salir de esta fase, que no va a ser fácil, que va a llevar su tiempo, de la informalidad laboral, donde lo único que genera es administrar pobreza, y eso en un gobierno peronista que nació para resolver las causas y no las consecuencias, es inadmisible. Claro. Pero bueno, el gobierno está orientado a eso. En el medio se cruzó la pandemia y veníamos de 4 años desastrosos del pensamiento neoliberal, que bueno, quedó a las claras todo lo que nos pasó en la Argentina, ¿no? Estamos en comunicación con Omar Plaini, senador provincial bonaerense, secretario general de Canillitas y secretario gremial del PJ bonaerense. Hay una propuesta por parte de empresarios que está dando vueltas y habla de que se llama la mochila argentina. Ajá. Y como solución plantean modificar las indemnizaciones por despido por un seguro. Más allá del caso, esto lo plantea Teddy Karagozian, el dueño de la empresa textil Platex, pero bueno, ¿vos cómo lo ves esto? ¿Hay alguna posibilidad de negociar con estas distintas posibilidades de flexibilizar el empleo? ¿De eso se trata? Mira, en definitiva, quienes hacen hincapié en esta cuestión, que ya viene de mucho tiempo, de apuntarle a que en Argentina haya una reforma laboral, y de subliminalmente, o en muchos casos directamente, atacar a la organización sindical como la causa de todos los males, me parece que es de una mediocridad absoluta. Yo lo primero que les preguntaría, explíquenme cómo desde el 2003 al 2015 se generaron alrededor de 5 millones de nuevos empleos, con las mismas leyes laborales, en la misma situación. Díganme cómo se hizo. Ahora lo quieren eso, no le dan valor a eso. Entonces, aquí hay que ir hacia una matriz de fondo. Por eso dije y hablé de que nosotros tenemos que ir en profundidad al Estado regulador. ¿Qué estoy diciendo? Cómo se administra el comercio exterior, qué hacemos con la hidrovía, qué hacemos con los puertos, qué hacemos con nuestras exportaciones. Bueno, esto es lo que tenemos que discutir. Un planteo de fondo, de esto se trata. Entonces, cuando quieren acortar camino a algún sector de esta característica que vos me planteás, claramente lo que quieren es precarizar y flexibilizar la mano de obra laboral. Y es que no es el camino, está demostrado en el mundo. Brasil, ¿qué logró Brasil con la modificación y la reforma laboral? Empobrecerse más. Sí. Todo lo que había avanzado Lula lo tiró por la ventana este hombre Bolsonaro. Y así ha pasado en otros países del continente. Por eso buscan el mismo camino siempre, debilitar el movimiento sindical. Y no entienden que a través del movimiento sindical, precisamente lo que se mejora es la calidad de vida de los hombres y las mujeres que trabajan. Lo que hay que generar es trabajo genuino,
trabajo en blanco, trabajo de calidad. Esto es lo que hay que generar. Ahora, después, por supuesto que el gobierno tiene que encontrar mecanismos para favorecer sobre todo a las pymes, con créditos blandos, con posibilidades fiscales de otra característica, pero no atacar a los trabajadores. Vos hablas de un concepto que se llama Estado regulador, o también podríamos hablar de Estado empresario, ¿no? Porque hablamos del Perón del 46 y no nos podemos olvidar de que el Estado no solamente trabajaba sobre la demanda, sino también sobre la oferta. Ahí hay un problema, ¿no? No es la misma Argentina de Perón, si bien estaba todo por hacerse, esta Argentina que está hiperconcentrada con grupos monopólicos, no solamente dominando una rama de la industria, dominando la Corte Suprema, la justicia. ¿Cómo, ahora te lo pregunto más como dirigente político, ¿no? Por supuesto como dirigente sindical, ¿cómo se sale de este atolladero donde pareciera que cualquier tipo de reforma pareciera algo, como te decía al principio, ¿no? Algo imposible, utópico? ¿Cómo se desarma Yo eso? no veo que sea más difícil ahora que cuando llegó a la vida política argentina Juan Perón y el peronismo. Al contrario, por lo que vos dijiste, me quedo en tus palabras, no había absolutamente nada, no se producía ni un alquiler y terminamos produciendo uranio enriquecido. No tenías absolutamente nada. Acordate los ferrocarriles que eran ingleses, entonces ¿cómo no se va a poder? Bueno, Claro que no se estaban puede los hacer. medios como están ahora, ¿no? No tienen nivel de Pero, influencia. a ver, a ver. Sí, pero acordate que nos atacaban igual, ¿eh? No, claro que acordate sí, lo que obvio. era La Nación y la prensa de aquel momento. Sí, No sí, es muy sí. distinta a la concentración. No es muy distinta a la concentración. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una política de difusión y de información. Si vos le regalás la centralidad y le regalás la agenda al adversario, y en muchos casos, muchos de ellos enemigos, bueno, estamos perdidos. Bueno, Ahí es que hace una política. Esa es una debilidad que tenemos de cómo informamos y cómo difundimos. Nosotros tenemos que recuperar la organización de cuadros y allí trabajar fuertemente. Es un tema central hoy en la democracia moderna, cómo se difunde y cómo se informa. Bueno. Así como es un tema central la fibra óptica. Claro. ¿Qué es la fibra óptica en este capitalismo concentrado? Lo que fue el tren en la revolución industrial. Bueno, pero eso hay que abordarlo. ¿Y quién tiene esas herramientas y esos instrumentos? El gobierno. Ahora, por supuesto que tener el gobierno no es tener el poder, y eso lo tenemos claro todo, ¿no? Clarísimo. Omar, me quiero quedar con esto que vos planteabas, el tema de organizar el debate. El Frente de Todos tiene que empezar a pensar cómo dar este debate, esta claridad de proyecto. Vos hablabas de un plan quinquenal o por lo menos de poder planificar a largo plazo cuál es el objetivo. No que parezca que la hidrovía está separada de no revalidar el contrato de trenes, qué se hace con los alimentos en la Argentina. ¿Vos creés que eso debería ser parte de un plan más claro, más visible? No sé si más claro o más visible. Animarse a hacer eso. Ningún navegante se puede quedar en la mitad del río. Sí. Ahora, también entendamos en la situación que asume este gobierno. Los 4 años anteriores del gobierno de Macri hicieron mucho daño a la República Argentina, muchísimo daño. Y encima te encontrás con una pandemia de esta naturaleza, de esta magnitud, que ha decrecido el mundo en su totalidad, o sea, todos los PBI cayeron. Entonces, ahora, empieza a mostrar el gobierno esa voluntad cuando empieza a definir, por ejemplo, el tema de la hidrovía, y también tenemos que definir la comunicación, y también tenemos que definir la producción. Hoy no tenemos una flota mercante como nosotros tuvimos. Bueno, habrá que repensar todo eso, cómo lo hacemos, y habrá que repensar cómo el Estado es el gran regulador del proceso socioeconómico. Cuando vos dejás al libre albedrío del mercado, ya los vimos los resultados cada vez que los neoliberales fueron gobierno. Y vemos el resultado que la pandemia expone al mundo capitalista. Porque hoy ni siquiera el poder lo tienen los Estados-nación. Hoy el poder lo tienen los fondos de inversión como Templeton, como BlackRock. Estamos frente a eso en el mundo. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Si nosotros fuimos capaces, mediados del siglo pasado, salir de un país agroganadero y pasar a un país industrial, podríamos enumerar la cantidad de cosas que hicimos. Por eso te terminé nombrando el uranio, por no nombrarte la fábrica de aviones, de autos y tantas cosas que hicimos. Pero digo, ¿cómo no va a ser posible? Claro que es posible. Ahora, es una decisión política en la cual vas a encontrar serios escollos. Sí, claro, por eso es importante 2 cosas. Primero, empoderar al pueblo para modificar esa correlación de fuerza. Y a partir de allí, la organización de cuadros. Es central los cuadros integrales para esta discusión. No es un problema de técnicos, a los cuales respeto mucho.
es un problema de formación de cuadros. El propio movimiento obrero se tiene que dar un programa que estamos en deuda con la clase trabajadora hace muchísimos años. Y también tenemos que salir de las mezquindades, de las vanidades y lograr esa unidad tan ansiada que tenemos. No podemos estar fragmentados como estamos. Nosotros estamos en la Argentina en la representación de sindicatos por rama. La América Morena todavía tiene cantidad infinita en varios países hermanos de sindicatos por empresa, lo cual debilita el movimiento sindical. Cuando vos mirás el espejo de un movimiento sindical, inmediatamente se mira a la Argentina. Indiscutible. Bueno, esto quieren debilitar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solamente en el conflicto. Nosotros gestionamos y administramos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. Hay con qué, todavía Omar. no fuimos capaces de armar una agencia propia para informar desde nosotros. Bueno. Todavía no fuimos capaces de unificar todos esos recursos en un banco propio. Bueno. Más tarde, más temprano, esto tiene que llegar, porque ¿dónde se apoya un gobierno nacional y popular? En la única clase, en la clase trabajadora. Los demás son sectores, no son clases. Pero estamos perdiendo esa batalla, porque es conceptual y es cultural, y te la pone en la agenda el otro. Entonces, vos fijate, con un solo ejemplo te lo demuestro. Cuando los grandes medios de comunicación, comunicadores de ellos, y dirigentes políticos de otra extracción, van a los medios y se habla de la salud de los trabajadores, despectivamente hablan de las cajas sindicales, de las obras sociales. Cuando hablan de los empresarios, dicen los recursos económicos empresariales. O es caja las dos, o son recursos los dos. Y, viste, hay que dar... Y cuando hablan de un gobierno nacional y popular, o cuando hablan de peronismo, ¿qué te dicen despectivamente? Los populismos. Bueno, esta es la batalla. Si no entendemos esto, si no preparamos cuadros para discutir eso, bueno, se le hace muy difícil a un gobierno. Pero el gobierno se tiene que apoyar en la clase trabajadora. Por eso es central el trabajo con recibo de sueldo, porque el trabajador siente la pertenencia. Sí, sí. La pertenencia no a la dádiva, la pertenencia a tener salud, a tener educación, una obra social propia, a tener un recibo de sueldo que le posibilita tener un aguinaldo a medio año y a final de año, le posibilita que esa misma organización sindical le dé útiles para los pibes, mochila para los pibes, que tengan esa familia un lugar a fin de año o a mediados de año para irse de vacaciones. Esas cosas son centrales. Mirá qué cosas tan sencillas que estoy hablando en el siglo XXI, no. donde estamos hablando de la nanotecnología, la infotecnología, pero bueno, si para esto no nos preparamos, es muy difícil, obviamente. Bueno, allí radica una gran responsabilidad de todos y todas los que tenemos alguna representación. Omar, muchas gracias por la claridad y la profundidad. Un abrazo. No, gracias a ustedes, felicitaciones a Martia y bueno, me alegro mucho que además de la revista ahora tengamos también otro instrumento de difusión y información que es central. Vamos por esa, creciendo con miles de voces. Vamos por esa agencia de medios que te escuché ahí decir. Ojalá el movimiento. Que yo sé que vos hace mucho tiempo que querés hacer. Bueno. Pero si es central, yo no quiero que de mí tenga que informar, claro. Lo digo con mucho respeto, sin descalificar, pero obviamente estoy en las antípodas. Que informe Feynman, claro. Yo quiero que informemos nosotros. No que me informe Majul, ¿viste? Sin intermediarios. Pero bueno, Omar, un abrazo. Un abrazo, chau. Era Omar Blaini.